Estábamos entonces presentando el problema de tener o no tener un cuerpo y de esa distinción entre lo interior y lo exterior, que dicho sea paso, es una distinción explicativa que muy recurrente y muy significativa en la filosofía. Entonces, vamos a ver, tal vez podemos explicar esto o podemos plantear algún tipo de perspectiva a propósito de este problema en función de otra manera de abordar el cuerpo, digamos, por ejemplo, lo que se empezó a decir muy fuertemente a partir del siglo XX, es que realmente nosotros no tenemos un cuerpo. No tenemos ojos, no tenemos barbilla, no tenemos manos y no tenemos pelo, sino que lo somos. No sé si eso ya les implica a ustedes una manera distinta ya de verlo. ¿Ya? El punto es este tipo de explicaciones, la cartesiana entre otras, ¿verdad? Lo sitúa uno frente a su cuerpo como si su cuerpo fuera una cosa completamente externa y completamente distinta. Eso es especialmente evidente, no sé si a ustedes les pasa, si comparamos, por ejemplo, la manera en que pensamos, por ejemplo, nuestra cabeza a la manera en que pensamos nuestras manos, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. ¿Verdad? Las manos siempre las tenemos, como siempre las tenemos enfrente, entonces las vemos como algo, no sé, como muy claramente exteriores a nosotros. Y como siempre las estamos viendo, pero si reflexionamos a propósito de la cabeza, generalmente lo que pensamos o lo que habitualmente se piensa, es más o menos como que nosotros estamos aquí en la cabeza, ¿ya? Y que las manos están ahí afuera y que por eso es que las vemos. Y los pies ni qué decir, ¿verdad? Pero en general, aquí lo que estamos es evidenciando esa relación, digamos, completamente escindida de un yo de lo que soy con ese cuerpo que digo tener, que digo poseer, ¿verdad? Esto es importante porque Descartes suscribe esto. Y en relación con eso, entonces, vamos a empezar a ver la meditación segunda. Bueno, de nuevo, les recuerdo el nombre de la meditación segunda. Es de la naturaleza del espíritu humano y de que es más fácil de conocer que el cuerpo. Aquí, por más fácil, tenemos que entender en relación a la construcción, en relación con la construcción de certeza en Descartes. Eso es lo que es relevante en este momento. Lo que tendríamos que decir aquí es básicamente que empezando por la duda que nos planteaba la primera meditación, Descartes lo que, lo que trata de decir es, bueno, empecemos por dudar de todo, ¿verdad? Entonces, absolutamente todas las cosas van a ser ficticias, van a ser falsas, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Voy a dudar de todas mis representaciones, voy a dudar de mi cuerpo, voy a dudar de mi figura, de mi extensión, voy a dudar del movimiento y voy a pensar que todo esto son realmente ficcionales, ¿verdad? Y por lo tanto también errores. ¿Por qué? Porque son informaciones que no serían en ese sentido verdaderas. Recuerden que nosotros hemos venido de alguna manera evidenciando cómo este tipo de preocupaciones es importante en la filosofía desde siempre. O sea, poder distinguir lo verdadero de lo falso, lo aparente de lo real, la doxa de la episteme, todo este tipo de cosas, son importantes. Y en el caso de Descartes, se consolidan, digamos, estas preocupaciones en esta propuesta, ¿verdad? Voy a suponer que absolutamente todo es falso. Ahora, esta pregunta es fundamental, es crucial para el argumento, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando en esta dirección que estoy llevando, cuando en esta intención también de dudar de absolutamente de todo, qué pasa cuando lo que yo me cuestiono es tan siquiera que yo
o mejor dicho, cuando yo me pongo como el objeto de la duda. Dudo que yo existo. ¿Qué pasa si uno empieza a ponerse a ponerse a uno mismo en tela de juicio, su existencia, etcétera, etcétera? Bueno, aquí entramos en un problema. Ahorita vamos a ver cuál es. Descartes, por otro lado, dice, pensemos los atributos que tenemos corporalmente. Todos los atributos que yo tengo corporalmente, dice Descartes, pueden ser separables de mí. ¿Por qué? Porque todos los puedo negar. No hay nada, dice Descartes, de lo que ocurre en mí o de lo que me ocurre a mí, que teniendo que ver con lo corporal me sea absolutamente necesario. Por ejemplo, traigo a colación de nuevo la pregunta con la que dialogábamos con Yamil en la clase pasada. Estar sentado o estar de pie. Bueno, eso es algo que yo puedo hacerlo con el cuerpo. Entonces vean que no es absolutamente necesario. Yo puedo estar o sentado o de pie. Eso no me explica. Yo puedo estar acostado o puedo estar de cabeza, eso no me explica. Yo puedo estar viendo o puedo no estar viendo. Puedo estar escuchando o puedo no estar haciéndolo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la corporalidad tiene ese rasgo, digamos, que es completamente contingente. Y en ese sentido es completamente prescindible. ¿Verdad? Y eso es lo que en última instancia quiere decir Descartes cuando habla de que los atributos del cuerpo los puedo separar. ¿Por qué? Porque no son lo que yo soy. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta? Ok. Profe, Dígame. ¿qué pasaría si uno le dice a Descartes como de el corazón o los pulmones o algo así? ¿En qué sentido? Como que... De que ya no deja de funcionar lo demás, digamos. De que ya deja de funcionar lo demás, mejor dicho. Sí, ahora, Descartes le diría, sí, lo que pasa es que eso es simplemente una maquinaria. Dicho sea de paso, en la época la metáfora de lo biológico como máquina era muy usual. Incluso hasta las explicaciones cosmológicas eran vehiculizadas con la analogía de la máquina o con la metáfora de la máquina, ¿verdad? Que cuando hablan del dios relojero, el dios que lo que hace es construir un gran mecanismo que funciona demasiado bien, ¿verdad? Entonces Descartes lo que le diría es, sí, eso es meramente corporal, eso no, incluso yo no soy eso, digamos, Descartes le diría, bueno, sí, incluso el corazón puede estar sano y puede no estarlo, ¿ah? Le pueden hacer un trasplante a uno, por ejemplo. Es correcto, es correcto. Allá. Obviamente uno lo que le podría replicar a una respuesta como esa es que sí, bueno, sí, está bien. Usted ciertamente no necesita ese corazón. No estrictamente de manera privativa, no es que necesita ese corazón que tiene. O sea, si ese corazón se le enferma, se le puede poner, se le podría eventualmente poner otro, ¿verdad? Pero sí necesita uno. ¿Ya? Pero no, Descartes todo lo que es corporal, él lo deja en un segundo plano, completamente, ¿verdad? Profe. Con mucho gusto, ¿verdad? Profe, y algo más abstracto como el yo. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué diría Descartes de algo tan abstracto como el yo? Que no es corporal, usted mismo lo está diciendo, es abstracto. Todo lo que es abstracto, Yamil, es necesariamente no corpóreo. Aquí por cuerpo estamos atendiendo a la definición, digamos, principal, primaria, tradicional, no sé cómo decirle, de cuerpo, ¿verdad? Recuerde que la definición propiamente hablando de cuerpo es que cuerpo es todo aquello que ocupa 3 dimensiones, que tiene una figura, que ocupa un espacio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero el yo, en tanto que es un principio abstracto, es no corporal, ¿ya? Y aquí de lo que estamos prescindiendo es del cuerpo. Sí, Aunque Yamil. el yo lo genere mi cuerpo. Es que el yo no lo genera el cuerpo, eso es lo que está diciendo Descartes. Ya, con razón. Por eso es, Está bien. por eso es que ve, ahora piense, Yamil, de nuevo la pregunta de si usted tiene un cuerpo con ese supuesto.
de que el yo no lo pienso a partir del cuerpo. Vea cómo esa relación de posesión, según la cual ese yo abstracto posee un cuerpo, está en un cuerpo. Bueno, ahorita vamos a decir eso de lo de estar en un cuerpo, eso es problemático, ¿verdad? Pero ese yo posee un cuerpo, o por así decirlo, controla un cuerpo, ¿verdad? Esa pregunta adquiere un cariz completamente distinto. No sé si está de acuerdo conmigo. Sí, sí, sí. Claro. Esto es en filosofía lo que le llamamos dualismo de las sustancias, ¿verdad? Gracias, Flores. Ya esto lo habíamos dicho, ¿verdad? En ese sentido, el dualismo es esta explicación según la cual, por ejemplo, en lo humano hay la coincidencia de dos sustancias que son ontológicamente distintas. Diríamos en una explicación, son realmente distintas. ¿Qué quiere decir que sean realmente distintas? A que cada una de ellas es realmente una cosa distinta a la otra. Y además, que sean realmente distintas quiere decir que son irreductibles entre sí. O sea, lo corporal es completamente distinto de lo no corporal, en este caso de lo espiritual, mental, ¿verdad? Como quieran verlo, ¿verdad? Estas dos sustancias son estas dos que tenemos aquí. Por un lado, la res... Uy, aquí hay un errorzazo. Es la res cogitans sin esta N, ¿verdad? Es ahorita mismo lo arreglo. La res es la res cogitans. Y por otro lado, tenemos a la res extensa. De hecho, cogitans, el apellido que tiene esta res, significa precisamente cosa que piensa. Y en ese sentido, sería algo así como distinguir el pensamiento del cuerpo. Cuerpo y mente son cosas completamente distintas. Eso es básicamente lo que quiere decir Descartes con este dualismo. Que sean irreductibles entre sí, de nuevo, vamos a decir que lo que significa es los atributos de una no los tiene la otra. Y es además imposible que los tengan, ¿verdad? Permítanme para ver si ya esto está arreglado. Creo que ya lo arreglé. Permítanme para ver. Ya. Sí, es que era demasiado. Era demasiado. ¿No? Si ustedes lo ven, nosotros hemos sido culturalmente herederos de esta explicación, ¿ya? Toda esta explicación que mencionábamos en láminas atrás a propósito de que hay un interior y un exterior, es algo que todavía se maneja en el, digámoslo así, sentido común de una manera muy fuerte, ¿ya? Y es una explicación que es muy, muy, muy problemática, ¿verdad? Ahora, el punto es el siguiente. Descartes dice, los atributos del cuerpo los puedo separar y los puedo negar. Pero ¿qué pasa si yo niego los atributos de la mente? El asunto es que los atributos de la mente no son propiamente rasgos tal como aparecen los rasgos físicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque díganme cómo hago yo para quitarme la mente, por así decirlo, ¿ya? El punto es el siguiente, y en este sentido el argumento de Descartes o sea, es muy, muy astuto. Infalible, tal vez. Bueno, a mí me parece que sí es bastante infalible. O no sé qué fallas pueden haber, pero...
ahorita vamos a verlo. Ahorita vamos a ver cuáles puntos uno le puede señalar. Pero el punto es, para yo quitar los atributos del cuerpo, para saber que estar digamos, ocupando el espacio que estoy ocupando en este momento, y saber que más tarde puedo estar en otro lugar y por lo tanto voy a estar ocupando otro espacio, eso yo puedo fácilmente pensarlo de manera distinta y por eso es que puedo retirar el atributo, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que uno esté más flaquito y que esté ocupando menos espacio en este momento, eso también puede cambiar, uno puede engordar eventualmente. Y entonces esa cantidad de espacio que está ocupando no es necesaria. O sea, es contingente y por lo tanto también puedo pensarla de manera distinta. La retiro entonces. ¿Cómo la retiro? Pensando su ausencia, pensándola diferente. Y así con todos los atributos corporales procedemos de esa manera. Ahora, ¿cómo hacemos para retirar el atributo o los atributos o las acciones de la mente? Lo que tengo que pensar es que la mente deja de hacer lo que le corresponde o deja de tener los rasgos que tiene. Pero la mente, por el tipo de cosa que es, se compone solamente de pensamiento. Cualquier tipo de cosa que sea pensar es de lo que estamos hablando con la mente. Ahora, para retirar los atributos de la mente, ¿cómo podría hacerlo? Solo lo puedo hacer pensando. Pero una vez que pienso que voy a retirar el atributo, al estar pensando en retirarlo, estoy efectivamente llevando a cabo el atributo de la mente y por lo tanto la estoy afirmando de nuevo. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo astuto que es Descartes al decir esto? O sea, vamos a ver, está en línea con el siguiente ejemplo. Si yo vean lo potente que es el pensamiento. Si yo les digo a ustedes en este momento que por favor no piensen en una vaca, no pueden. Ya, solo por el hecho de que yo les diga no piensen en una vaca o no piensen en un árbol, ya se acabó. O sea, es que no pueden entender la afirmación sin pensar en lo que la afirmación les está pidiendo que no piensen. Bueno, cuando nosotros decimos con Descartes, bueno, vamos a cancelar, vamos a quitar, vamos a intentar retirar el pensamiento, lo tenemos que hacer a partir de la acción misma de pensar. Y la acción de pensar afianza, ¿ya? Y más bien posiciona al pensamiento en primer lugar. Entonces Descartes lo que va a decir es, yo no puedo pensar la ausencia la ausencia de mi pensamiento. Yo no puedo pensar, y véanlo de nuevo, yo no me puedo pensar ausente como ser pensante. Porque al pensarme ausente o al pensarme no existente como ser pensante, estoy pensando. Y por lo tanto, entonces no cumplo con el requisito. Y Descartes dice, aquí está una certeza. ¿Ya? Aquí hay una certeza. Y es que es absolutamente necesario que, que yo existo como ser pensante. Y no puedo convencerme de lo contrario. Yo me puedo engañar a propósito de estar de pie o de estar sentado. Yo puedo engañarme a propósito de si estoy, no sé, por ejemplo, cuando estoy anestesiado, ¿ya? Es completamente engañoso lo que pasa con uno cuando uno está anestesiado. ¿Ya? La sensación, como cuando uno le han hecho alguna intervención en un diente o algo así, que uno se toca la cara porque se siente rarísimo. ¿Ya? Yo me puedo engañar, puedo alterar mi forma de conocer a propósito de eso, puedo alterar el contenido de conocimiento. Pero lo que no puedo hacer nunca es poder de manera cierta, con certeza, digamos, pensarme como no existente. ¿Por qué? Es imposible. Es imposible. Por eso, entonces, la res cogitans tiene intrínsecamente una necesidad que es definitiva, ¿verdad? Y la res extensa, más bien es pura contingencia, ¿verdad? Y por eso es que Descartes dice que el espíritu es más fácil de conocer que el cuerpo.
No sé si queda esto claro, ¿hay alguna pregunta que hacer hasta este momento? Todo claro. Entonces, Descartes dice en algún momento, yo no soy ese conjunto de miembros que se llama cuerpo, ¿verdad? Yo soy este pensar, ¿ya? Entonces, ahora sí, Yamil, vos preguntabas, ¿qué pasa con Descartes en respecto con el yo? Bueno, el yo no es para nada corporal y por eso debo estar seguro de mi existencia como ser pensante. Por supuesto que esto inmediatamente establece una jerarquía entre la res cogitans y la res extensa, ¿verdad? La res cogitans como más importante. Pero en eso estaba pensando porque el problema es que si yo busco la causa de es precisamente es mi corporalidad. O sea, si yo no tengo esa corporalidad, no puedo tener la mentalidad, digamos. Descartes no estaría de acuerdo. Descartes lo que diría es que lo que viene del cuerpo, en tanto que es completamente contingente, no puede establecer una relación necesaria para que exista la mente. Es más, incluso, véalo así, Yamil, para Descartes es tan primordial la res cogitans por encima de la res extensa, que incluso el conocimiento que captamos por medio de los sentidos, ese conocimiento no son los sentidos los que conocen en esos procesos, es el entendimiento. Ciertamente, a partir de datos que le vienen de los sentidos, pero los sentidos por sí mismos no sienten. En última instancia, es la mente la que conoce, diría Descartes. Es el entendimiento. Recordemos que todavía no está la discusión o está en ciernes la discusión de cuál es el papel que tiene el cerebro en el conocimiento, ¿verdad? Y, Bueno, eso explica muchas cosas. sí, por supuesto, ¿verdad? Puede ser ignorancia mía, puede ser ignorancia de mi parte. De hecho, esa es una hipótesis bastante fiable. Pero creo que tenemos que, así, en filósofos realmente importantes, la primera referencia al conocimiento a partir del cerebro, al menos yo la que tengo es en Schopenhauer. Y estamos hablando de varios siglos después de Descartes. En Descartes ya hay una intuición a propósito de cuál es el papel del cerebro como órgano, pero es que esto que estamos llamando mente en Descartes no es corporal. Definitivamente no es corporal. Es puro pensamiento, ¿verdad? Con lo cual también nos establece un problema con la metáfora que hablábamos anteriormente del adentro y el afuera. Porque ustedes comprenderán que dentro de la distinción entre lo extenso y lo no extenso, el estar posicionado en algún lugar y efectivamente estar en un adentro o en un afuera, el estar ubicado es algo típico de la extensión. Luego, pensar en que la mente, el espíritu o el alma están adentro de un cuerpo es sumamente problemático. Es sumamente problemático. ¿Por qué? Porque al ser cosas inextensas, no tiene sentido pensar en que ocupen ese cuerpo. Porque lo que no es corpóreo no puede estar en un lugar. No sé si me entiende. Perdón, no sé si me explico. A propósito de esto, ¿verdad? Esto también señala como problemáticas también las explicaciones también de índole religioso, a propósito de la interacción entre algo, lo que quiera que sea, como un espíritu, un alma y un cuerpo. ¿Ya? Es más, y este es un ejemplo al cual voy a recurrir también después. No sé si ustedes se acordarán del pasaje bíblico también, a donde hay un endemoniado en Gadara, ¿ya? Que andaba ahí haciendo loco, ¿verdad? Y cuando Jesús llega y lo enfrenta, Jesús lo primero que hace es que le dice, dime tu nombre. Pero está hablando supuestamente con
con quien lo había poseído, porque era un poseído, ¿verdad? Era un endemoniado. Y supuestamente, según el relato del Evangelio, digamos, la respuesta que recibe Jesús es: llámanos legión porque somos muchos. O sea, lo que quiere decir es que el endemoniado gadareno estaba poseído por una multitud de demonios. Y precisamente estos demonios, cuando Jesús los reprende, estos demonios lo que hacen es que le piden permiso a Jesús para salirse del cuerpo del endemoniado e irse a meter en los cuerpos de una piara que andaba por ahí, un montón de cerdos. Y claro, Jesús era judío y para Jesús los cerdos eran inmundos, entonces le dice: sí, vaya, ¿verdad? Y en el relato evangélico, digamos, los demonios efectivamente, ojo, salen del cuerpo del endemoniado y se meten en los cuerpos de los cerdos, y eso hace que los cerdos como que se vuelvan locos y se despeñan por un desfiladero. El problema es que esta manera de pensar lo espiritual y lo corporal es muy curiosa, porque lo espiritual es algo que no está en un lugar, ¿ya? Y luego la posesión demoníaca no sería posible tampoco. Técnicamente, digámoslo de alguna manera, no podría explicarse, digamos, como el hecho de que algo esté en otra cosa, siendo una un espíritu y la otra un cuerpo. Luis. Voy con una pregunta como que otra vez no sé formular muy bien, pero Adelante. vamos a ver, como que esto me genera un poco de incomodidad, supongo que por la contemporaneidad de lo que sea, en el sentido de que para Descartes entonces cualquier cosa espiritual está en la mente y cualquier cuestión como, no sé, actividad espiritual o lo que sea, sería una cuestión igual a un pensamiento, digamos. Si está en la mente, sí, porque lo que está en la mente solo puede ser pensamiento. No hay, todo lo abstracto, cualquier cosa que sea abstracta es pensamiento, está en la mente, sí, efectivamente. ¿Pero por qué? ¿Y por qué eso te incomoda, Luis? No sé, tal vez es por una cuestión más personal, pero es como esa división como en otros tipos de explicaciones, espiritualidades, lo que sea, que separan como el pensamiento del espíritu, que no es lo mismo, digamos, como, qué sé yo, en un rito budista de meditación, por ejemplo, lo que usted más bien trata de hacer es dejar el pensamiento de lado, Vaciarlo. ¿sí? Vaciarlo para encontrar ese espíritu. Entonces, como por ahí va el asunto. Ya. Sí, no es eso en lo que está pensando Descartes, definitivamente, ¿verdad? Y cualquier cosa que se haga mentalmente, lo que hace es afirmar a la res cogitans como una cosa que está ahí, ¿verdad? Por eso Descartes dice, incluso si yo me engañara, si de verdad existiera el genio maligno, ¿verdad? Incluso aunque yo me engañara, eso no sería un obstáculo para pensarme como existente. ¿Por qué? Porque para engañarme, que lo tengo que hacer por medio del pensamiento, tengo entonces que existir en tanto que cosa que piensa, ¿verdad? Entonces, aunque me engañe, sigo siendo cosa pensante. Si no me engaño, sigo siendo cosa pensante, ¿verdad? Si pienso, entonces me afirmo como cosa pensante, ¿verdad? Y por eso es que entonces Descartes de pronto llega al famoso apotegma, que es el de pienso, luego existo. Y aquí hay que hacer una explicación que espero que obvia ya por lo que hemos visto, y es que ese luego del pienso, luego existo, no es un luego cronológico, ¿ya? Sino que es un luego lógico. Ese luego significa, por lo tanto, pienso, por lo tanto, existo. O digámoslo de otra manera, del hecho de que pienso, del hecho de que es evidente de que yo tengo esta capacidad que llamamos pensamiento, de ahí se sigue necesariamente la certeza de mi existencia. Cogito ergo sum, ¿ya? Pienso, luego existo. Y para Descartes, esa es la primera certeza a partir de la cual se va a fundamentar todo el sistema.
De nuevo, vean aquí lo importante que es esa certeza como fundamento del resto de la explicación, como fundamento explicativo de lo que viene. El yo como fundamento, el yo, ese sujeto como algo completamente ahí posicionado, a partir de lo cual se va a seguir también con certeza todo lo demás, ¿verdad? De lo que ya hemos venido hablando, ¿verdad? En ese sentido, entonces, es que, en ese sentido es que Descartes afirma que el espíritu es más fácil de conocer que el cuerpo. Uno dirá, el cuerpo es más inmediato. ¿Por qué? Porque uno siempre está teniendo experiencia del cuerpo. Descartes le dirá, sí, usted siempre está teniendo experiencia, pero la experiencia, por buena que sea, jamás le va a llegar al nivel de certeza que podemos tener por medio del pensamiento, ¿verdad? Hay que hacer aquí una distinción, o más bien otra distinción. Aquí les estoy diciendo que Descartes afirma la existencia de dos sustancias separadas e irreductibles entre sí. Esta es una distinción real. Es la distinción que hay entre una cosa y otra. También habría que hacer una distinción que es la distinción que habría entre la cosa y sus atributos. Vamos a ver, ¿cuáles serían los atributos de la cosa extensa, de la red extensa? Bueno, pues todos los que derivan precisamente de su extensión. Su figura, el espacio que ocupa, su posición, su dirección en caso de que esté en movimiento, ¿verdad? Todos esos son atributos de las cosas extensas. Y los atributos de las res cogitans sería todo lo que tiene que ver con las modalidades del pensar, ¿verdad? Los atributos de la mente tienen que ver todos, absolutamente con pensamiento, ¿verdad? Por eso cualquier tipo de acción que indique pensar o que se pueda traducir de alguna manera en pensar es también a su vez pensar y por lo tanto afirma al sujeto como existente en tanto que pensante. Por eso es que yo puedo decir, pienso, luego existo, ¿verdad? Yo puedo decir, imagino cualquier cosa. Bueno, si estoy imaginando, imaginar es pensar, entonces existo. O sea, imagino, luego existo. O, por ejemplo, el engaño que hablábamos ahora. Me engaño. Ok, engañarse solo ocurre por medio del pensamiento. Entonces, si me engaño, pienso, y si pienso, existo. Por lo tanto, ¿ya? Me engaño, por lo tanto, existo. Entonces, ven, cualquier tipo de acción que tenga que ver con pensamiento, ¿verdad? Es a su vez pensar. Y la distinción que hay entre una cosa, una de las sustancias y sus atributos, es una distinción modal, a diferencia de la distinción real que habría entre sustancias. Otra cosa que es importante es que también esto perfila antropológicamente los demás sujetos. Descartes en algún momento tiene una metáfora que es la metáfora del fijarse por la ventana. Él dice, me fijo por la ventana y veo un montón de gente que va pasando por ahí y yo puedo imaginarme, digamos, que sean, pueden ser, no sé, pueden ser como maniquíes animados por alguien, ¿verdad? Pero el punto es, con Descartes lo que podemos explicar es que cada vez que nos topamos a otra persona en quien reconocemos de alguna manera a alguien que opera más o menos igual que yo, ¿verdad? Ahí lo que podemos hacer es, de alguna manera, suponer que efectivamente en su interior, y ojo, otra vez aparece esta distinción exterior-interior, en su interior también está operando un pensamiento que lo hace análogo a lo que yo soy, o análoga a lo que yo soy. Entonces, en Descartes podemos pensar la intersubjetividad precisamente en el sentido de que yo puedo pensar que las demás personas que interactúan conmigo operan de la misma manera que yo. Lo cual es problematiquísimo, ¿verdad? Porque en última instancia yo puedo estar seguro de mi pensamiento, pero no del pensamiento de otros. A menos que lo haga análogamente. ¿Por qué? Porque de lo que otros hacen, yo infiero que están pensando. ¿Verdad?
Otra cosa que es importante, y con esto ya vamos cerrando por hoy, es que el pensamiento es un atributo, o mejor dicho, sí, el ser pensante es algo que Descartes va a predicar solamente de los seres humanos. Para Descartes los animales no piensan. ¿Ya? De hecho, para Descartes los animales ni siquiera sienten, son máquinas solamente. Creo que es Peter Singer el que decía que cuando uno lee lo que Descartes habla de los animales, de ahí lo único que uno puede concluir fehacientemente es que Descartes nunca tuvo un gato. Porque, bueno, uno puede ver, ¿verdad? Uno puede intuir, ¿verdad? Que los animales efectivamente piensan. Bien, no sé si habrá alguna pregunta con esta meditación segunda, hay algo que no haya quedado claro. Como les digo, estas dos primeras meditaciones son fundamentales, son muy importantes, porque a partir de aquí es que se asienta, digamos, toda la propuesta. A partir de la próxima meditación, lo importante va a ser, entonces ahora sí, probar la certeza también que se deriva de la existencia de Dios en Descartes. Entonces, en eso nos vamos a concentrar un poquito más, pero ya para la próxima clase estaremos terminando con las meditaciones metafísicas. Una vez que terminemos las meditaciones metafísicas, vamos a entrar a Kant. Entonces, igual esto se los voy a colgar en mediación virtual para que lo vayan viendo. De Kant vamos a revisar los prólogos, la introducción y la estética trascendental, que es el primer apartado, digamos, del texto. Y después vamos a ver el problema de las pruebas de la existencia de Dios en Kant, pero por ahora yo lo que les puedo decir es más bien lo siguiente. Una vez que terminen Descartes y que se pasen a Kant, les voy a hacer una sugerencia de lectura. Y es que no lean los prólogos de primero. Lean primero la introducción de Kant. Y después devuélvanse a los prólogos. Es menos problemático el primero. Pero nada más les hago esa sugerencia. Lean primero la introducción, después los prólogos y después volvemos a saltar a la estética trascendental. Es por una cuestión de que los prólogos a veces dan como mucho, o sea, dan mucho contenido, digamos, que uno no siempre tiene, digamos, las herramientas para interpretarlo, pero ya el mismo Kant va previendo esas herramientas a partir de la introducción. Entonces, es mucho más fácil entender los prólogos habiendo leído ya un poquito. Es un poco extraño este asunto, pero créanme, creo que es una buena sugerencia, ese es el punto. Bien,